Sí, qué bueno. Pues miren, hablando de café, hablando de producción, el café ciertamente fue muy mermado aquí con Fiona. Hablaba justamente con Manuel de ese tema y del esfuerzo que se hace para tratar de recuperar los cafetales y de los planes de expansión para dejar de importar café para que seamos autosuficientes para satisfacer la demanda nacional. Tenemos el tema del que hablábamos ayer del arroz. Ahí, don Dani, discúlpeme, eso es un gran legado, don Rafael Perellón, un trabajo de desarrollo de nuevas variedades de café que se hizo ahí en Atomayor. Y la producción de café, cada vez que yo escucho aquí la gente ligada a la agropecuaria que habla del incremento de la producción de café, eso tiene muchísimo que ver con ese trabajo que se hizo, que son variedades que van a sustituir esa arábica vieja que dejó de tener productividad, pero que además era muy vulnerable a la roya. Estas son variedades que no tienen, que tienen capacidad de resistir la roya y mucha más productividad. Y es la implementación de esas variedades desarrolladas ahí, a iniciativa de don Rafael y de Café Santo Domingo. Óscar, esta semana que estuvo allá Iván Fernández, correcto, de Inespre, nos contaba de cómo se ha duplicado la producción de café. Pero esa es la razón. Sí. Esa es la razón fundamental. Eso es verdad, eso que pasó en Atomayor y ahora están trabajando en la parte de Asua, ampliando las zonas que están cultivando y bueno, en el proceso de compra también a productores locales. Asua y Rancho Arriba. Exactamente, o sea, creo que ese es un ejemplo de trabajo que hay que emular. Varias generaciones ya, ahora con Manuel, varias generaciones empujando a una de las principales empresas de la República Dominicana. ¿Quién no tiene en su casa una taza de café, Sí, el café a primera hora de la mañana o en la tarde, en el caso mío que me gusta por la tarde también? Ese es un artículo especial para la tradición, la costumbre. Por algo está puesto dentro de los productos básicos de la canasta familiar. Efectivamente. Así es. Pues decía que lo de ayer sigue siendo tema y va a seguir siendo tema probablemente hasta el año 2025. El presidente de la República, de manera muy responsable, bueno, uno puede decir que quizás no dependa del presidente, o quizás no esté tan en control del presidente Abinader, pero el presidente ha dado a conocer una información que habla bien de el nivel de compromiso que el presidente sabe que le corresponde como presidente de los dominicanos y que tiene que proteger a los productores locales. Ha dicho Abinader, y está en portada en el periódico Diario Libre, que es la principal historia, dice Luis Abinader, que esté claro, vamos a proteger la producción nacional, y es lo relativo a el DERECAFTA, lo que establece el Tratado de Libre Comercio que firmamos nosotros junto con Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, para el Tratado de Libre Comercio. Ya decíamos ayer que estableció el contrato un régimen de ir desgravando aranceles y que para el año 2025 será arancel cero. Por tanto, los productores dominicanos tendrán que competir con los productores norteamericanos que tienen subsidio en los Estados Unidos para la producción agrícola, incluyendo el arroz dentro de ese paquete. Entonces, claro que estaríamos en desventaja y el arroz que produce Estados Unidos pudiera entrar mucho más barato aquí a la República Dominicana. Ayer tuve la oportunidad, por coincidencia, de hablar con uno de los líderes arroceros del país, una persona incluso que fue presidente de la, tengo entendido que si lo sigue siendo, no le pregunté, de la Asociación de Factorías de Arroz. Las factorías son los centros donde el arroz se procesa, se muele, se lleva en cáscara, se produce un proceso de secado y después del secado entonces se procesa para que el arroz pueda salir así blanco, como ustedes lo ven, listo para ser cocinado. Y me decía que quizás el tema es para preocuparse, pero que en Estados Unidos la libra de arroz que ellos están comercializando en los Estados Unidos no es más barata que la libra de arroz que se comercializa en República Dominicana, que en Haití está más caro el arroz que el que se vende en República Dominicana. Estoy hablando de Manolo Tavares, que es una figura súper conocida en este asunto, y me daba esa explicación y me tranquilizó mucho porque, de ser así,
pudiera que la catástrofe no sea de la dimensión que estamos nosotros proyectando. Si el arroz que se consume en Estados Unidos es mucho más caro a pesar del subsidio que el que estamos consumiendo aquí, que el que se está vendiendo en el mercado, pudiera ser un elemento que en principio nos tranquilice. Me enteré además de que a pesar de que ellos no han estado haciendo declaraciones permanentes sobre el asunto, sí han estado trabajando con el gobierno. Me dio la información y eso me dio alguna tranquilidad de que ellos han estado en contacto permanente con el gobierno, que él es el interlocutor que representa al sector, que ha habido o que pudo haberse dado algún tipo de ruido, porque resulta que quien firmó el acuerdo para aquella ocasión, año 2003, en 2004, fue doña Sonia Guzmán, que bueno, es la madre del director ejecutivo de INESPRE, pero doña Sonia era para entonces la ministra de Industria y Comercio. Se estableció, o República Dominicana establecía en el contrato, en el acuerdo que firmamos, que la entidad que iba a representar a la República Dominicana era el Ministerio de Industria y Comercio. Para entonces el Ministerio de Industria y Comercio, repito, estaba siendo dirigido como secretaría por doña Sonia Guzmán, y ella, que representaba al país ante las gestiones a última hora que le correspondió hacer al presidente Hipólito Mejía, con mucho éxito porque logró que no nos quedáramos fuera. Entonces se puso a Industria y Comercio. Ahora, a pesar de que ella es la embajadora de la República Dominicana en Washington, es con Industria y Comercio que hay que hablar, es con ITO. Sí. O sea, no es con ella, es con ITO. Entonces, eso un poco, bueno, con ITO y con la parte de Cancillería. Entonces, ha estado trabajando Cancillería, ha estado trabajando el Ministerio de Industria y Comercio, ha estado trabajando la Embajada Dominicana en los Estados Unidos. Ya ayer comentábamos, hoy la prensa lo y trae el de nuevo. propio presidente, recuérdese que él mencionó el tema en el discurso del 27. El presidente se encargó ayer de recordar que él había hecho referencia al discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero en el sentido de que no iba a permitir la entrada de arroz de los Estados Unidos a la República Dominicana. Pero estamos hablando de un acuerdo, de un convenio internacional con la fuerza legal que tiene eso a nivel de Constitución de la República. Entonces yo digo, siendo objetivo, no es tan fácil que la República Dominicana o el gobierno dominicano se pueda oponer a la entrada de ese arroz si hemos firmado un tratado de libre comercio. Sí. Me alegra la determinación del presidente y celebro, como pienso que estarán celebrando hoy los productores nuestros, las declaraciones del presidente Abinader. Pero en realidad uno aspira a que se llegue a algún tipo de acuerdo o algún tipo de solución que beneficie o que dé tranquilidad al mercado local, porque la República Dominicana no podrá, después de haber firmado el DERECAFTA, resistirse a esto a menos que en el camino se logre una modificación. Para ser modificado el tratado hay que convocar a todas las partes para un tema que es solo del interés de República Dominicana en el momento. O sea que vamos a esperar, pero sí me alegra saber que el gobierno ha estado junto con el sector de producción de arroz en contacto permanente y han estado trabajando de manera coordinada para que se le busque una salida la menos onerosa para el país. El presidente dijo ayer dos cosas, básicamente. Una, que está dentro de su alcance y qué bueno, otra que no lo está. Lo que no lo está es decir que no va a permitir que entre el arroz aquí. O sea, no puede violar un acuerdo. En caso de que él quiera cumplir esa promesa o cumplir ese compromiso, él tendría que denunciar el tratado y retirar a la República Dominicana del DERECAFTA, lo que sería altamente perjudicial para la economía dominicana y que afectaría diversos sectores de la misma. Y no creo que él tenga en su cabeza algo como eso. Por lo que eso de no permitir el ingreso del arroz, eso está fuera de su alcance. Él lo dijo, pero él no puede cumplir eso. Lo otro sí lo puede cumplir, que es proteger a la producción nacional, y él mismo señaló que Estados Unidos tiene mecanismos que utiliza como subsidios y ayudas directas a los productores arroceros, que es verdad que lo hace, y que simplemente el gobierno dominicano, el Estado dominicano, tiene que implementarlos. Si llega el momento y no se ha producido esa deseable renegociación, que ayer se explicaba y se aclaraba, que lo que se dio a conocer como la carta de este señor, el embajador Wilson, era una respuesta de octubre del año pasado a una carta también de la embajadora dominicana ante Washington, la señora Sonia Guzmán, pero que luego de esto el Estado dominicano ha nombrado comisiones que encabeza el ministro de Industria y Comercio y que también tiene
presencia Cancillería, que se han contratado lobbies en los Estados Unidos y que se está trabajando ya en otra dimensión y que se espera tener resultados. Personalmente, yo reitero lo que manifestaba ayer, yo creo que la intención es buena, República Dominicana debe hasta el final buscar la forma de prolongar el periodo de excepción que se nos ha otorgado para proteger el arroz, básicamente, que es un producto estratégico y de seguridad alimentaria para la República Dominicana, pero saber que debemos tener un plan B, un plan alternativo en caso de que, como es muy probable, no se consigan esos resultados porque, Daniel lo acaba de decir, es un acuerdo que involucra a varias partes y para su modificación hay que sentarlas a todas y que todas estén de acuerdo. La segunda que quiero enfatizar es algo que esto que Dani señalaba de la conversación con Manolo. Manolo es un gran productor arrocero, ahí de la zona del Cibao, San Francisco, muy cerca del Bajo Yuna, tecnificado hace muchos años y un líder en el sector. Aquí todo el mundo conoce a Manolo Tavares y sabe que es un productor comprometido con el sector. O sea que no solamente va a comentarte eso atento a sus intereses, sino es una persona comprometida con todo el sector. Y yo creo que eso que él te decía es algo que comentaba ayer casualmente aquí, a partir de lo que ha dicho Osmar Benítez como director ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, además pasado ministro de Agricultura que manejó este tema. Y es que aquí la mayor parte de la producción agropecuaria está en capacidad, arrocera me refiero, está en capacidad de competir con los arroz americanos, que no tiene ese problema. El problema es que la gran mayoría de los productores no. Me explico. Los grandes productores son menos, pero producen la mayor cantidad de arroz. No conozco los porcentajes, no me atrevo a decirlo porque no los conozco. Ahora, debe ser un 90-10. Casi siempre debe ser la regla del 80-20. Es la regla universal para este tipo de cosas en economía, pero no me atrevo ni siquiera a decirlo. Pero digamos que sea algo similar. Ahora, son menos los productores, el 20% produce el 80%. Ahora, para decir un número, para hacer un ejercicio hipotético, y el 80% de los productores producen el 20%. Ahora, ese 80% de productores que producen el 20% no están en capacidad de competir con el arroz americano. Y si entrare, entonces serían desplazados de la producción. La producción agropecuaria posiblemente de ese 20% la pueda sustituir el 80%. El que puso el otro 80% y ni siquiera tengamos mayores problemas de importación. Pero hay una serie de familias, gente afectada, que viven del arroz, que dependen del arroz, que como ustedes bien explicaban ayer, que tienen un vínculo más cercano con lo rural que yo, todavía desarrollan las actividades arroceras de forma muy manual, muy rudimentaria. Y esa gente hay que asistirla de alguna forma. No es decirle a esa gente, no voy a permitir que entre el arroz, no. Es decir, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Vamos a tecnificarte? Bueno, pues vamos a tecnificarte. ¿Vamos a cooperativizarte? Vamos a hacerlo. Vamos a ayudarte de qué forma. ¿O vamos a subsidiarte? ¿O vamos a cambiar lo que tú haces? No lo sé. Pero es lo que yo hasta ahora he dicho, que no hay planes que al menos yo conozca para esa gente. Para lo otro, yo no creo que haya problema. Y esa gente no tiene dificultad ni tiene preocupación y están tranquilos. Sí. Porque incluso tienen la confianza de que el producto dominicano está de mejor calidad de lo que pudiera venir. Y tienen un mercado que está acostumbrado al producto dominicano, que tiene todas las condiciones para competir en cualquier sector. Desde el premium hasta el más regular. Esa mano de obra, Oscar, todo es mecanizado. Es gente que trabaja mecanizado, que trabajan con eficiencia en el uso del agua, que trabajan con equipos tecnológicos para la eficientización de la molienda, de todo lo hacen de forma eficiente. Con años de inversión en tecnología. Yo tengo personas que conozco que tienen años importando equipos tecnológicos para el sector arrocero, de grandes economías del mundo, de grandes productores. Y aquí mucha gente que tiene años invirtiendo en eso. Y mecanismos de financiamiento se han abierto para ello hace muchos años. O sea, aquí un sector, que es lo que yo decía ayer a partir de lo que he escuchado incluso de la propia Junta, que no tiene problema. Y es ese sector que Manolo te señala, Dan. Pero hay un segmento que no. Y ese segmento que no, que son muchas familias, ahí no hay una respuesta hasta el día de hoy. La respuesta no puede ser no van a entrar, porque o nos retiramos del acuerdo,
o renegociamos, pero va a llegar el punto que van a entrar. Y si renegociamos no va a ser tampoco eternamente. Nos pueden dar un par de años más. No crean que es mucho más de ahí. No crean que van a decir, no, está bien, vamos a sacar el arroz. No, no, eso no va a pasar. Porque el lobby del arroz americano está pendiente. Está mirando. Entonces, hay que tomar esto más allá de la consigna y llevarlo a política pública. Que ese ejercicio que se hace, que hace Nito, que hace doña Sonia, que hace el canciller Álvarez y los que están allá, vaya acompañado de un trabajo del Ministerio de Agricultura, del FEDA, qué sé yo, de lo que haya ahí que trabaje con eso para ir determinando qué hacer con esos productores que hoy no resistirían el ingreso del arroz importado. Ese tema Yo pienso, Oscar, que lo ideal sería cooperativizar lo pequeño y a la vez subsidiarlo. Eso sería la forma más práctica. Y que el Estado compre las tecnologías y se las facilite. Exactamente. Ya sea en modo de ayuda, Que se la en modo financie. de préstamo. O sea, vamos, cuando tú lo necesites, vamos a llevarte los equipos. O sea, hay forma, pero hasta el día de hoy, reitero, es lo que no conocemos. Hay antecedentes en el gobierno del presidente Danilo Medina, hubo mecanismos con esas visitas sorpresas que el presidente Medina hacía. Los productores le expresaban cuáles eran las necesidades. No se les regalaba el dinero, se les colocaba con una forma que pudiera ser factible y que el retorno del dinero que se le facilitaba a través del Banco Agrícola o de algún programa especial como el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, pues le acompañaba. El tema del arroz me permite recordar que hoy es Día Nacional del Consumidor en República Dominicana, todos somos consumidores. El presidente Luis Abinader de seguro volverá a hablar sobre seguridad alimenticia y el arroz, que es un producto fundamental en la canasta básica en República Dominicana. De seguro hablará del tema. Tiene una actividad a las 10 de la mañana en el hotel, el hotel Sheraton, para hablar de esas cosas que tienen que ver con los consumidores, seguro con algunos grupos de amas de casa y ese tipo de gente que organiza este sector. Y para producir arroz se necesita mucha agua. Es uno de los productos que más agua demanda por la misma forma en el ciclo inicial desde que se plantan las semillas del arroz para producir ese gran alimento que llega a las mesas de millones de dominicanos y que forma parte de la cultura. No recuerdo el nombre de un asiático, un chino, que en República Dominicana se le considera como padre del arroz. Taiwanés. Un taiwanés, apellido Wu. El doctor Wu. Doctor Sie. Sí. Ese mismo, Sí, gracias, Dani. vivía en Bonao ahí, yo le conocí. En Bonao. Sí, yo recuerdo que siempre, cuando estaba más activo y llegó un poco más joven, pues en la apertura de la cosecha de arroz siempre estaba presente, porque se les reconoce que al él traer acá las tecnologías y las características del tipo de arroz más producido en República Dominicana actualmente, pues le aportó a la calidad, le agregó valor a ese rubro agropecuario de gran demanda. Y vuelvo al agua. Para producir arroz y muchos otros rubros agrícolas se necesita agua. Insistimos en que hay que proteger las minas de agua, que son las cosas que ayudan a producir el agua que tenemos en nuestros ríos, las cuencas de los ríos. Y sobre las cuestiones medioambientales, que son un conjunto de acciones para garantizar que exista y se preserve esa dinámica de la naturaleza que garantice la existencia, la vida, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Yo vi un video